Bueno, y el episodio de hoy es un tema que realmente lo hemos visto en la iglesia, lo estamos mirando al día a día, la autoayuda versus la transformación espiritual. Últimamente, no sé si te has fijado, pero como que en la iglesia el día de hoy, y bueno, a nivel general, las personas como que están empezando a mirar a la autoayuda, incluso como una parte espiritual fundamental, y a veces como que surge una confusión en medio de la iglesia, de las personas cristianas, hablemoslo así, sobre qué tan relevante es la autoayuda versus la transformación espiritual, como decimos. Es decir, lo que yo puedo hacer por mí mismo versus lo que Dios puede hacer por mí, lo que su palabra puede hacer por mí. Y ahí es donde encontramos el punto álgido del tema del día de hoy. Así es. Y ahora, ¿por qué necesitamos una transformación real y no una motivación? Muchas veces como que nos dejamos llevar solo por la motivación. Queremos mensajes motivacionales que me animen el domingo, que llegue a mi casa empoderado, pero toda la semana me olvido de lo que me dice realmente la palabra del Señor. Y claro, es linda la motivación, a mí me encanta motivar, pero creo que nunca podemos alejar la motivación de la palabra del Señor. Y ahora estamos mirando que hay muchas fuentes que están hablando más de lo que se llama el humanismo secular. Yo valgo, yo sirvo, yo puedo, pero están dejando de lado la palabra del Señor. Y hay varias expresiones, incluso, no sé si tú has escuchado, pero hay varias expresiones que parecerían ser muy nobles, muy espirituales, pero conllevan verdades bíblicas contradictorias. ¿En qué sentido me refiero contradictorio? En el sentido de que la gente dice, ¿sabes qué? Síguele a tu corazón. Haz lo que diga tu corazón. Y la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Y sonaría como una frase muy bonita. Yo he escuchado en películas, he escuchado a personas en consejos, personas que hacen autoayuda. Síguele a tu corazón, tú no te preocupes lo que te diga tu corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso y hay que tener un peligro porque significa que están diciéndonos, confía en tus emociones. La autoayuda está muy basada en emociones. Es decir, si yo me siento bien, si es que esto me hace feliz, pero la palabra de Dios nos está hablando más que de emociones, del carácter. Así es. El carácter. Es decir, Dios trabaja en nuestro carácter. Y el carácter no es otra cosa sino lo que nosotros somos. Así es. Así que en un mundo en el que exalta el solo tú puedes avanzar, cree en ti mismo, es tiempo y creíamos la necesidad de poder hablar de este tema tan importante, ¿no? De no separar lo que nos motiva, lo que nos anima día a día a crecer de la palabra del Señor, de lo que el Señor demanda en nosotros. Lo que tú decías, el carácter. Y sabes que como la gente está tan concentrada en que yo puedo, yo valgo, yo sirvo, que es lindo, o sea, la gente como que se acostumbra a la motivación y se olvida de que también Dios es un Dios de orden, que nos corrige y el Padre corrige al que ama, ¿no? Entonces, es necesario también tener esto en cuenta. En esto, y aquí yo quiero, a lo mejor esto va a generar un poquito de controversia, porque estamos viviendo, ya se dice que vivimos en una generación de cristal. Ay, sí. La gente es de cristal. Tú lo que le digas, cualquier cosa le ofende, cualquier cosa le molesta. Sí. E incluso, como tú bien lo decías, dentro de las congregaciones, mucha gente dice, yo no quiero que me digan nada, no quiero que me hablen mal, quiero que hagan lo que yo digo. O te dicen, Dios es amor. Dios es amor y nada sí, más. Y tú no me amas, tú no muestras que amas al prójimo. Pero hablemos siendo sinceros, ¿no? Si yo soy un padre de familia y yo amo a mis hijos, yo tengo que corregirles, tengo que confrontarles. Entonces aquí viene la controversia de la autoayuda, porque la autoayuda está basada en la filosofía del humanismo secular, ¿verdad? Que deja fuera la ayuda espiritual y empieza a pensar, tú lo puedes, ¿verdad? Tú lo puedes hacer, tú puedes hacerlo solo. Y este es un peligro, porque la palabra de Dios nos dice, y lo dijo el Señor Jesús, fuera de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces las personas que están expectantes, dependientes de una autoayuda, como que no le dan validez a la hora de ser confrontados. Porque realmente una transformación espiritual está basada en el hecho de que yo puedo ser confrontado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar mi forma de ser, de corregir mi carácter, a lo mejor de corregir cosas que están mal en mí delante de Dios. Es decir, no se trata solo de que me hagan sentir bien,
de que me hagan sentir feliz, de que me digan que yo soy lo mejor, lo máximo. No, sino que se trata de aquello que contribuye con mi desarrollo, pero delante de Dios. Así es, y es como lo que decíamos, cuando un padre ama, corrige. Entonces las personas que no te aman siempre van a avalar todo lo que tú haces, sea bueno, sea malo, porque no tienen ese amor por ti. Pero si alguien te está, te quiere No las que cuidar y te aman, ama. sino más bien el que ama también corrige. Si no, No, a eso me refiero. El que ama te corrige. exacto, El que no te ama realmente, porque yo amo a mis hijos y los corrijo por amor, porque exacto. quiero que ellos caminen en rectitud en la vida. A eso me refería. Pero la persona que realmente no te ama, no te valora, te va a decir, todo está bien, no, tú sigue como estás, está bien. ¿Por qué? Porque no le interesas. Pero a veces la gente no puede separar estas dos cosas y piensa, ok, si me corrige, entonces es porque no me quiere. Si me corrige, es porque no me ama. Y entonces se escudan en un evangelismo light de decir, Dios es amor, y porque Dios es amor, entonces tiene que soportar todas las cosas que nosotros humanamente hagamos. Dios es amor, claro que sí, y cuando corregimos tenemos que hacerlo en amor, con sabiduría, con palabras que edifiquen y no con palabras que dañen, pero es necesaria la corrección. Creo que todos hemos necesitado la corrección en nuestra vida. Puede ser de nuestros padres, de nuestros maestros. ¿Cuántas veces los maestros nos han corregido cuando hemos hecho mal y eso nos ha ayudado a ser mejores personas? En la iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, nosotros aún hasta el día de hoy tenemos mentores y entonces cuando algo no ven bien, pues nos dicen, sabes que esto no está bien, vamos a hacer esto mejor. Entonces es un acompañamiento y uno tiene que aprender a recibir el consejo. Porque mire lo que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que no debemos conformarnos ni acoplarnos a lo que pasa ahora, sino ser renovados y transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí viene una parte interesante, porque el versículo que vemos primero nos habla de que debemos transformarnos y la autoayuda a veces es algo más externo. Debo parecer feliz, debo aparentar felicidad, debo tratar con mis sentimientos, pero cuando hablamos de una transformación espiritual, el Espíritu Santo nos transforma desde adentro. Desde incluso, podemos decir, desde mis pensamientos, desde la parte, no nos olvidemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar con las tres áreas de nuestra vida, porque nuestra alma, que son el asiento de nuestras emociones, va a estar sincronizada con el Espíritu de Dios, que nos dice, como dice el verso bien, que nos refleja la voluntad de Dios. Y obviamente el alma y el espíritu sincronizados también nos pueden llevar a una transformación del cuerpo. Así es. ¿Verdad? Y porque yo te digo, porque hay personas incluso que caen en estados depresivos fuertes, que producto del alma y verdad y afección de su espíritu, y luego se refleja también en el cuerpo. Entonces sí, los tres elementos que somos como seres humanos están sincronizados, y cuando hablamos justamente de este hecho, de que la autoayuda y la transformación espiritual, nos dice la palabra de Dios que el objetivo es entrar, comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Así es. Y ser transformados, porque antes de decir cuál es la buena voluntad de Dios, nos dice para que sean transformados. O sea, Dios quiere transformarnos, no quiere solo motivarnos a que un día estemos bien y que al siguiente día pues nos volvamos a sentir mal. Un día nos sentimos animados, listos para la batalla y al siguiente día otra vez decaemos, sino que el Señor quiere que totalmente seamos transformados para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y cuando hay una transformación, realmente hay cambio completo. Hay cambio completo de vida en lo espiritual, como decíamos, en lo espiritual, en el alma, en el espíritu, en el corazón, en la mente, ¿no? Entonces eso es importante que sepamos. Pero ¿por qué es necesario una transformación real y no solo una autoayuda? ¿Por qué necesitamos realmente ser transformados y no solo buscar el autoayuda? Bueno, el versículo que acabamos de leer yo creo que ya nos dice, ¿verdad? Que tenemos que buscar la buena voluntad de Dios para que sea transformado nuestro carácter, porque últimamente lo que necesitamos para relacionarnos con Dios es nuestro carácter, lo que somos, los rasgos que nosotros vamos adquiriendo a través de las experiencias que vivimos. Por eso a mí me preocupa, porque hubo un tiempo en donde la iglesia, tú sabes que la iglesia ha ido sufriendo transformaciones y hay momentos en donde hay
iglesias o habemos líderes que en algún sentido puede ser que nos hayamos equivocado y a veces solo se lanzan mensajes de autoayuda, pero no y de inspiración, que lo cual está bien, no está mal. Sí. Pero nunca debemos olvidar que también tiene que haber un momento de confrontación, de que nuestro espíritu sea redarguido, de que hay cosas que lo hacemos, que también necesitamos corregir, que podemos hacerlo mejor. Entonces, como te decía al principio, hemos sin querer, o a lo mejor intencionalmente, no sé, formado generaciones de cristal, de personas que, o sea, la autoayuda, tú lo puedes todo, todo está dentro de ti, todo, ¿me entiendes? Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo, sí, en Cristo, pero en Cristo, sí, claro que todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Es decir, nuestra fortaleza viene en Cristo y hay que tener un cuidado especial cuando pensamos que yo lo puedo hacer todo, porque viene un problema de ego. Así es. ¿Y sabes qué me ha llamado mucho la atención en este tiempo? Tú sabes que en las redes sociales uno encuentra tantas cosas que a veces en tu página te aparecen, ¿no? Cosas que han sido virales, posteadas. Y miro mucha frustración. Yo siento que son posts de frustración de la gente. Cuando comienzan a decir, si te corrigen, no te aman. Si en la iglesia te dicen aquello, entonces, si el pastor... No estamos hablando de hacer las cosas con falta de sabiduría, ni dañando a la gente, jamás. La intención de los pastores, de los líderes, siempre tiene que ser acercarle más a la gente a Cristo, pero veo mucha frustración también en lo que la gente postea, de siempre lanzarse en contra de una persona, lanzarse en contra de un hermano, de un líder, de un pastor, entonces olvidándose que es necesaria también la corrección, que es necesaria también eso confrontarnos a nosotros y a veces sí a nosotros mismos, cuando miramos que hay pecado, cuando miramos que hay cosas que están fuera de la palabra de Dios. Entonces, yo siento que en las redes sociales se expande tanto las frustraciones de las personas y hay gente que sin saber, entender, lo repostea. Entonces, ya no están más guiados por la palabra en sí, sino que veo un post que me pareció bueno para que alguien lo mire y lo repostean. Entonces, antes, y eso sí... Sin comprobar la esencia de lo que está diciendo. Exacto. Entonces, yo creo que la gente, y esto es un llamado de atención, cuando tú mires algo, primero investígalo, primero mira, escudriña la palabra. Hay que sopesarlo, hay que sopesar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo intente enviarle una indirecta a alguien que quiero decirle las cosas, pero realmente puedo estar dañando a otras personas, porque puede ser que una tercera persona a la que tú no quieres, no estabas pensando atacarle con el post o algo, es una persona que mira conflicto, entonces tú estás siendo canal de maldición para la persona que aún no conoce a Cristo, porque comienza a ver lo que tú posteas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno postea cuando solo intenta motivarse y no vamos a través de la palabra de Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? Sino que posteo sin investigar. Entonces, aquí viene un punto interesante que yo quisiera decir, no sé, pero la autoayuda no es que sea mala en sí, porque la inspiración es buena. Yo creo que el hablarte de que tú puedes, de que tienes las capacidades, de que Dios te ha dotado a ti de habilidades, de talentos, unos innatos, otros que has desarrollado a través del tiempo, eso está bien. Yo no estoy en contra de eso. El problema es cuando nosotros nos olvidamos de que esos talentos, esos dones, esas habilidades, todo eso que tenemos nos ha sido dotado de parte de Dios. Y que esos talentos y esas habilidades lejos de Dios pueden ser peligrosas también. Entonces, lo que estamos diciendo, no sé, es mi pensamiento ahora, es que la autoayuda es buena, pero lejos de Dios puede ser peligrosa. Sin ser confrontados puede ser peligrosa. Sin ser redarguidos, sin ser transformada nuestra mente y entender que no todo lo podemos hacer solos. Necesitamos ayuda. Es más, la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Verdad? Es decir, que yo puedo cosas solo, pero hay otras en donde yo dependo del Espíritu Santo. Y Dios también pone gente en mi vida para que puedan también bendecirme y ayudarme con criterios, con consejos y con ayuda. Así es. Y mira estos puntos importantes que los teníamos. ¿Cómo puede ser perjudicial enfocarse en la autoayuda? Mira, por ejemplo, en el matrimonio, en lugar de buscar herramientas de cambio, no se rinde el orgullo que impide perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estoy solo pensando en mí, enfocado en mí. En la crianza de los hijos se motiva a hijos
a ser su mejor versión sin enseñarles a depender de Dios. Hay padres que tienes que ser lo mejor, tienes que estudiar, la mejor herencia que te puedo dejar es el estudio, pero se olvidan de que lo más importante es el temor y el depender de Dios, ¿sí? Y esto cuando tú dices la dependencia, ese es uno de los peligros de la autoayuda. Yo he escuchado a personas que dicen, tú lo puedes hacer solo. Es más, yo no sé por qué hay personas que tienen resistencia a hablar de Dios. Hoy he escuchado mucha gente que pone, y ahora bueno, hay que ser honesto, en las redes sociales, este es un mundo de redes, estamos sumergidos en el mundo de las redes, pero hay personas que tienen terror a hablar de Dios y dicen el universo, ¿verdad? Es del universo, tienen tanto preocupación darle a Dios el crédito, que hablan del universo, otros dicen la naturaleza es sabia. No, la palabra de Dios nos habla, Dios es sabiduría. Él es todo amor, de Él viene todo, de Él proviene todo. Incluso hay películas que le colocan a la naturaleza como lo más importante, ¿verdad? Así es. Y tiene que ver con la autoayuda, y por eso esa palabra autoayuda me preocupa, es como yo me ayudo a mí mismo, autoayuda. Yo puedo depender de mí mismo. Es peligroso porque puedo trabajar, sí, hacer cosas, pero cuando yo hablo de depender fuera de Dios, yo puedo empezar a pensar que soy todopoderoso, ¿verdad? Y que me gobierno a mí mismo, y no es lo que la palabra de Dios dice. Así es. Y algo importante también, según en la fe, cómo puede afectarnos en reemplazar la dependencia del Espíritu Santo por técnicas de control emocional. Sí. Entonces nos olvidamos de pedirle sabiduría al Espíritu Santo, de que el Señor sea el que nos va transformando, y estamos enfocados en cómo controlarnos emocionalmente, pero fuera de la palabra. Entonces es importante. ¿Por qué nosotros pensamos que es importante esto? Porque necesitamos más acercarnos a Dios. La gente en la iglesia, dentro de la iglesia mismo, se ha alejado de Dios, porque a veces encuentran que sí, la palabra sí nos confronta. La palabra sí nos confronta y hace que la gente, entonces cuando hay algún problema, alguna dificultad, dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si he dado mi vida en el evangelio y me pasan estas cosas? Porque nunca estuvieron realmente cerca de Cristo, nunca intentaron aprender de la palabra. Como nos dice su palabra, que el Señor nos da, el Señor nos va a dar, esfuérzate y sé valiente, dice, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Entonces el Señor nos da su acompañamiento, pero nos dice que debemos esforzarnos, ser valientes. Lo que quiere decir es que vamos a pasar tribulaciones y pruebas, pero Él va a estar con nosotros. Y ahí viene la confusión, porque muchas personas piensan que porque estoy en la iglesia, porque soy bueno, no me va a pasar nada. No, al contrario, al contrario, Dios está conmigo en las tribulaciones. Y me preocupa porque he escuchado, y yo he mirado personas que hablan, incluso prohibiendo que en la iglesia se hable de infierno. Hay personas que dicen, no me gusta, en la iglesia hablan solo de infierno. Bueno, no vamos a hablar solo de infierno, que sería también. Pero yo te digo una cosa, si es que nosotros en la iglesia dejamos de predicar la palabra de Dios, es peligroso. La Biblia dice que no podemos quitar ni una jota, ni una tilde, ni una palabra, ¿verdad? Porque seremos hallados culpables. Pero yo lo que digo es, hay personas que tienen miedo, no toquen nada de condenación, no toquen nada de infierno, no toquen nada de esos temas. ¿Por qué razón? Porque nos negamos a ser confrontados. Y no es que vamos a tratar y a trabajar todo el tiempo, oh, te vas al infierno, porque también hay exageración, ¿verdad? Predicamos sobre el infierno. Sí, pero tenemos que tener un equilibrio entre el amor y la corrección, entre las buenas nuevas del evangelio, pero también los peligros de vivir lejos de la palabra de Dios. Tiene que haber un equilibrio balanceado, saludable, y por eso hay que tener cuidado con la autoayuda, el yo solito, porque me está hablando de mi autosuficiencia. Y vemos en la Biblia a Satanás, él cayó por la vanidad del cielo, porque él pensó, todo gira alrededor de mí. Muy peligroso. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros a entender que no dependemos solo de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras aptitudes? Es el conocimiento de la palabra, es escudriñar, es buscar, es buscar que el Espíritu Santo a nosotros nos enseñe lo que debemos hacer, cómo debemos caminar. Pero hay gente que realmente, o a veces nos puede pasar que estamos buscando ser mejores sin buscar primero al que permite que seamos mejores. Así es que debemos tener mucho cuidado con esto. Y tenemos algunas claves importantes para no confundir lo que es la autoayuda con la transformación. ¿Cuáles son estas? A ver. Bueno, una muy importante es que si lo que yo estoy haciendo
¿me está llevando a mí a depender más de Dios o estoy dependiendo solamente de mí? En el momento en que dependo más de mí y pienso que yo tengo todo bajo control, voy a caer frustrado. Debo pensar que mi dependencia absoluta tiene que ser del Señor. Y esa es la diferencia. Como les dije, la autoayuda no es mala. El problema es darle un peso demasiado grande y olvidarme de que hay un Dios a quien rindo cuentas y por quien vivo mi vida. Así es. Otro punto importante es evaluar si el cambio que busco es solo exterior o también interior. Aquí hay que tener un control, hay que separar, hay una línea muy delgada entre si yo estoy buscando realmente ser yo el centro de atención o que sea Cristo el centro de atención, ¿verdad? Entonces hay que evaluar si el cambio que busco es solo exterior, que yo me vea bien, que la gente me vea bien, mira, o realmente interiormente he sido transformado. Déjame decirte algo, porque lo que tú dices me está trayendo a mí una realidad. Hoy tenemos jóvenes especialmente que están abocados a adorarle al Señor, a predicar, a enseñar, pero hay una delgadita línea donde me saca a mí de ser una estrella, ¿verdad? Que canto o adoro a Dios, ¿verdad? Una estrella o predico, o simplemente soy un siervo de Dios. Y ahí viene el desafío más grande, porque cuando nosotros hablamos del ego, de la autoayuda, pensamos que se trata de mí. Entonces, cuando yo le sirvo a Dios, pienso que se trata de mí. Y el problema viene es cuando las luces ya no están en mí. ¿Verdad? Y tenemos una generación de gente dependiente de las luces, dependiente del sonido, del humo, del escenario. Y cuando se acaban las luces, el humo, el escenario, me empiezo a sentir solo, vacío, olvidado, abandonado. Es un peligro serio. Y ahí te das cuenta que realmente, ¿qué es lo que estabas buscando? Estabas buscando exposición, estabas buscando que sea yo quien me luzco, quien se vea bien, o realmente estaba buscando que el Cristo sea exaltado en lo que hago, ¿sí? Porque cuando ya puede ser, como dices tú, las luces se apaguen, ya no haya nada, y no, a lo mejor no me sienta que me están tomando en cuenta como yo quiero, boto ahí todo. Y eso se ve muy frecuentemente ahora. Pero, y ahí entonces la pregunta es, ¿realmente dónde estaba siguiendo Dios? ¿Se pueden imaginar ustedes que Jesús, cuando está predicando y los fariseos le están atacando, él diga, no, Señor, no me estás cuidando, mira, los fariseos me atacan, no están cuidando de mí, mira los apóstoles, mira, Pedro me negó, yo no voy a morir en la cruz porque realmente tenían que haberme cuidado si yo soy el Mesías, ¿verdad? Tenían que haberme protegido. No. Así es. No, porque esos momentos son los momentos donde Dios forma mi carácter. Esos momentos que me enseñan a resistir. Satanás fue y le habló a Jesús y le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, bótate de aquí del pináculo del templo. La Biblia dice, y a veces la gente usa la Biblia, ¿no? La Biblia dice que mandará a sus ángeles para que te guarden. Y él le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Entonces, hay que tener en cuenta que hay veces que en la vida pasan y ocurren cosas que la autoayuda no nos va a ayudar, sino la dependencia en Dios. Hay cosas que nos ocurrirán, que la autoayuda no va a ser suficiente. Voy a necesitar depender de Dios, del Espíritu Santo, especialmente en los momentos críticos, en donde yo me siento como de cristal. Así es, y cuando dependo de Dios, sé hacia dónde voy. Exacto. Ya no cualquier cosa me mueve, no cualquier cosa me hace decaer, paso por alto ciertas actitudes que a veces pasa en la gente, pero cuando no estoy dependiendo de Dios, cualquier cosa me hace caer. Exacto. Veo una mala actitud y lo boto, no quiero estar ahí porque vi esta mala actitud, no quiero hacerlo y creo estar bien y comienzo a culpar a los demás. Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso, dejar de pensar solo en mí y pensar cuál es mi propósito de vida como cristianos, en crecer en la palabra, en predicar, en no ser una carga en donde estoy, sino en decir, yo voy, aprendí la palabra y lo que tengo que hacer es ir, predicar el evangelio, y estar listo para recibir golpes. Y tanta gente que hoy necesita realmente de escuchar de Cristo. Entonces, tengo que hacerlo. Y van a venir golpes, y van a venir tempestades, y van a venir dificultades, pero yo sé que tengo que proseguir. Pero la gente de cristal se cae fácilmente. Y por eso es que es un peligro la autoayuda, porque y el depender de mí mismo, porque cualquier cosa me va a hacer echarme para atrás. Pero cuando nosotros dependemos de Cristo, van a haber vicisitudes y cosas serias, pero nos vamos a mantener en el llamado, nos vamos a mantener en lo que Él nos dio, en el propósito de Dios. Pero yo digo una cosa,
alguien que por cualquier cosita se echa para atrás, va a ser Sí. muy difícil que camine en el propósito de Dios, Ujú. porque realmente se deben requerir catástrofes para que me alejen a mí. Sí. Y ni así, porque hemos visto en la Biblia hombres de Dios como José, ¿verdad?, que han sido traicionados, vituperados, echados en el pozo, echados en la cárcel, ¿verdad?, insultados, vituperados, y aún así se mantuvieron firmes. Ujú. Pero te puedes imaginar Así es. hoy tener una persona que dice, no, yo necesito que me motiven para avanzar, Wow. necesito que me cuiden para... Yo pienso que allí es donde vienen los momentos difíciles, porque Dios te va a procesar Ujú. tu carácter. Ujú. Y ahí puede ser necesario la autoayuda, no alejándonos de Dios, sino decir, ok, yo me levanto a pesar de la adversidad y sigo porque tengo un propósito que Dios me ha dado. Exacto. Sí, o sea, ahí sí no necesito como alguna vez decía, la gallina se ve en el espejo y ella dice, yo no estoy para caldo, ¿verdad? Entonces ella se automotivaba, ahí puede ser bien. O sea, me estoy automotivando para avanzar, pero ¿en qué? Avanzar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Exacto. Entonces ahí nos puede servir porque estamos nosotros agarrados de la mano del Señor y no voy a dejar que nada me haga desfallecer, sino que yo prosigo hacia la meta. Entonces, es importante. Y también que nosotros pidamos al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere cambiar en nosotros. A veces nos olvidamos y pensamos solo es cómo me quiero ver yo, qué quiero mejorar yo, cómo me siento mejor yo. ¿Por qué mejor no pedir, Señor, qué quieres transformar en mí? A través de este problema que tuve, a través de esta dificultad, ¿qué quieres mejorar en mí? Exacto. ¿Sí? Entonces, uno tiene siempre que analizar esos puntos de la vida en donde, Señor, quiero que tú me transformes, pero ¿qué es lo que debo cambiar? ¿Por qué? ¿Cómo te glorificas en mí? Así es, porque ustedes saben, prueba no superada es prueba repetida. Entonces, buscar la ayuda y la contención del Espíritu Santo de Dios es muy importante porque vamos a comenzar, en lugar de ver errores en la gente, vamos a comenzar a ver qué errores son los que yo tengo y comienzo a cambiar. No para culpa, no para culparme ni sentirme culpable, sino para decir, ok, sí, voy a cambiar, yo voy a dar el primer paso para cambiar. Y esto pasa en los matrimonios, por ejemplo. A veces la gente quiere que el esposo o la esposa cambie, pero no se ha puesto a pensar, ok, ¿qué tal si comienzo a dar el primer paso yo? ¿Qué tal si yo comienzo con el perdón? ¿Qué tal si yo comienzo a hacer algo diferente? ¿Qué tal si yo cambio esto que veo que está afectando mi hogar? Y entonces yo creo en lo que dice la palabra del Señor, lo que siembras, cosechas. Y vas a cosechar lo que estás sembrando. Entonces, ese es un punto importante. Y yo recuerdo algo muy interesante que hablábamos en la conferencia de matrimonios, y es el hecho de que cuando nosotros no dependemos de nosotros, sino de Dios, empezamos a ser también personas más humildes, más sencillas. Empezamos a pensar que a lo mejor no siempre yo tengo la razón. Empezamos a pensar que Dios nos habla de perdonar, que Dios nos habla de que, ok, si alguien te pide caminar una milla, ve con él una milla más, dar la milla extra. Entonces, este tema que decíamos, porque hablábamos de la autoayuda versus la transformación espiritual. Entonces, ahí viene la parte, el objetivo de Dios es transformarnos espiritualmente, no solo cambiar. Porque el cambio puede ser parcial, puede ser en un área de mi vida, pero lo que Dios busca es transformarnos. Alguien dijo una vez, y recuerdo cuando yo era niño, una vez una persona de la iglesia dijo, yo me doy cuenta que hay personas que vienen a la iglesia, pero siguen siendo las mismas después de 10, 15 o 20 años. Vinieron con un vicio del mundo, decía, vinieron les encantaba mentir, eran conflictivos, y pasan años y se mantienen conflictivos, viciosos, emproblemados todo el tiempo. Los que se sientan en la misma banca por años y años. Por años y años. Entonces, yo me puse a pensar que es una realidad. Y a lo mejor tenemos que decirlo. Si yo vengo a Cristo, dice la Biblia, es nueva criatura. Se supone que hay cosas que Dios va transformando. Y para eso debo dejar de depender de mí. Hay gente que dice, yo no puedo. Como pastores, he ido a visitar personas y me dicen, o hemos hablado, no, yo voy a ir cuando deje de este vicio, cuando deje de ser así. No, Dios no quiere que vengas perfecto, Él lo que quiere es que vengas a Él para transformarte, ¿verdad? Dejar de depender de nosotros, porque hay gente que es como dice, déjenme que yo haga las cosas solo para ir a la iglesia. Una confusión pensando que en la iglesia estamos los perfectos, nada más lejos de la verdad. Entonces Dios quiere transformarnos completamente, no solo cambiar. Así es, porque lo que no se sana se repite.
y puede repetirse Sí. en forma, tomar forma de éxito, disfrazado de éxito, ¿sí? Pero no hubo sanidad y entonces en el momento en que viene alguna tormenta, me decaigo nuevamente. Por eso es importante que nosotros seamos transformados, realmente transformados y la transformación es sanidad, es libertad, es sentirnos plenos y caminar y que vienen momentos de dificultad, claro que sí vienen, pero esa transformación ha hecho que esos momentos de dificultad los tome como lecciones de vida para avanzar, para contar a alguien que lo necesita, como lo decíamos en un podcast anterior también. Así es que hay también, como decíamos anteriormente, algunas estrategias espirituales para abrazar la transformación verdadera. La transformación verdadera, entonces, no es solo cambiar, sino ser transformado, ¿sí? Y haz del quebranto tu punto de partida y no tu vergüenza. Cuando nos sentimos quebrantados, y a mí me encanta eso. Cuando yo escribía mi libro Mujer Decidida, recordaba los momentos que yo pasé difíciles, cualquier momento difícil que yo haya tenido que atravesar, a mí me sirvió como ese impulso para tomar una nueva forma, para alcanzar algo nuevo, para decir, wow, a través de lo que yo he pasado en mi vida, yo puedo hablar a más mujeres de cómo el Señor transforma, cómo el Señor te hace una nueva versión, cómo el Señor cada día te libera. Entonces, esa transformación, esos momentos de quebranto son el punto de partida de nosotros para algo nuevo, para un nuevo nivel. Ahora, para alcanzar el nuevo nivel, esa tierra prometida, no solo se necesita decirlo y no, ya esto va a pasar, se necesita acción, se necesita la transformación y sobre todo se necesita conocer al que transforma, vivir esa vida cerca de él, que muchos no están dispuestos a hacerlo. Pienso que ya va a venir el éxito a mi vida, pero no hago nada para que haya esa transformación, por lo menos leer un versículo diario de la palabra. La gente ni siquiera se da tiempo para eso. Un tiempo de oración cada día, no se da tiempo. Entonces estamos en la rutina rápida de salir, pero quiero transformación en mi vida, nunca va a llegar. Y entonces en los quebrantos que hago, me derrumbo, me quedo ahí, quiero tirar la toalla, porque no he aprendido a conocer a Dios. Cuando yo escribía mi libro, recordaba y decía, Señor, todo lo que tuve que pasar, todo lo que he tenido que atravesar en mi vida ha sido para poder ahora llegar a más mujeres. He llegado a tantas mujeres que me han dicho, realmente esto me ha bendecido. Y entonces estoy cumpliendo mi propósito. Y digo, gracias, Señor, gracias, porque hiciste algo a través del quebranto que yo he tenido, hiciste algo para poder ser de bendición y canal para aquellos que también pueden escuchar mi testimonio y decir, puedo hacerlo y puedo vivir una vida de transformación. Y ahora que hablas de tu libro, me parece algo interesante. Bueno, las que no conocen, busquen ahí libro Mujer Decidida en Amazon, está de venta también. Pero yo recuerdo claramente, y aquí viene tú tocaste un punto bien interesante. Y es donde se complementa esto de la autoayuda con la parte de la transformación espiritual. Porque a veces yo necesito tomar una decisión. Ahí puede estar, necesito una inspiración para tomar una decisión. Necesito esa motivación para tomar una decisión. Pero una vez que tomo la decisión, ¿verdad? Yo necesito empezar a depender de Dios, porque sí hay etapas en la vida, que uno necesita ser motivado, inspirado, empujado, ¿verdad? Y yo recuerdo de ti, la motivación. Sí, y yo recuerdo cuando tú comenzaste el libro Mujer Decidida, fue una etapa donde justamente estabas con varios pensamientos, querías hacer tantas cosas y no sabías cómo comenzar, dónde comenzar, y Dios puso este proyecto en tus manos, y fue el momento donde tomaste esa decisión y no paraste, avanzaste y transformaste. Pero también hay personas que se dejan derrotar. Y esto es muy interesante. La autoayuda tiene mucho que ver la resiliencia, ¿verdad? Esa fuerza de sobreponerme a la adversidad, sobreponerme, como decíamos, al quebranto y tomar una decisión y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejar que Dios tome el control de esto. Y aquí sería el desafío a las personas que nos escuchan. No decimos que la autoayuda está mala, el problema es cuando tú dependes de ti y no dependes de Dios. Y Dios a veces usa instrumentos, Dios usa maestros, Dios usa consejeros, Dios usa mentores, Dios usa tus padres, Dios usa tus hermanos, pero a personas que traigan un valor positivo, un valor agregado a tu vida. Porque también pueden aparecerse personas que te desvíen del propósito. Personas que más bien minen tu mente y tu corazón y te desanimen más, que te drenan, a veces te drenan espiritualmente.
Y no, y es lindo buscar en quién motivarse, en quién inspirarse, diría yo. Yo me he Ujú. inspirado en muchas mujeres. Yo me he inspirado en muchas mujeres que realmente son de bendición. Pero eso no quiere decir que yo solo me siente a inspirarme y cuando no, tengo que trabajar y tengo que caminar en eso. Accionar, ajá. Y sabes que es un punto clave también, estar concentrado más en quién voy a llegar a ser en Cristo. ¿Qué voy a llegar a ser en Cristo más que en lo que yo quiero, más que en mi progreso? Como, es importante tener en cuenta el progreso que llevamos cada día, cómo vamos avanzando, pero lo más lindo, lo que más te da esa satisfacción personal, es decir, ¿qué estoy llegando a ser en Cristo? Cuanto más le conozco, más me siento. Como esa estrella de Belén que les Así guiaba es. a los sabios del Ajá, oriente hasta el exacto. lugar donde... Así es. Y Ajá. mientras más le conozco, me siento más transformada, me siento motivada, me siento inspirada, siento que estoy cumpliendo el propósito, porque a la final la vida, esta vida es pasajera, pero tenemos una vida eterna y ahí es donde, es por eso el que el Señor nos dio esta tierra para nosotros enseñarnos, es la escuela para esa tierra prometida. Entonces, ¿Te ha pasado alguna vez en la vida, no sé, en todas las etapas de la vida que hemos tenido que vivir, ¿verdad? La mayoría la hemos vivido juntos, pero ¿te ha pasado en la algún... mayoría sí. Sí. Has vivido tu vida más conmigo Sí, más contigo que con mis padres. Sí, pero ¿ha habido en alguna etapa de tu vida donde tú has tenido que armonizar y equilibrar estos dos puntos? El tener una autoayuda, una inspiración, pero también tener el instrumento de la palabra de transformación. Así es, ¿Has tenido sí. alguna ocasión, sientes que te ha pasado eso? Sí, para mí ha sido muy importante porque hay momentos donde uno quiere como elevarse, como sentirse autosuficiente, Mm, como, wow, lo alcancé esto, alcancé aquello, estos logros. Y es lindo, a mí me encanta porque es lindo poder alcanzar logros, metas y objetivos porque ujú, eres inspiración para otras también. Yo siento, ojalá y Dios me ha permitido ser inspiración para mujeres, pero también puedo inspirar a mis hijas y eso para mí es una bendición. ujú, Entonces es lindo, pero siempre que comienzo a pensar más allá pensando ya un poquito en mi ego personal, entonces me acerco y digo, no, 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 esto es para el mm. Señor, lo que estoy haciendo es para el Señor. Y le digo, Señor, Wow, que yo nunca me envanezca, que siempre la gloria sea para ti. Hay gente que se nos ha que te acercado y nos ha ponga el dicho, toque de humildad. exacto, hay gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, qué lindo estuvo. Y lo que yo puedo decir es gloria a Dios y no es solo una palabra cliché. Es gloria a Dios porque la gloria es para el Señor. Ujú, Definitivamente yo amo lo que el Señor me ha permitido alcanzar y quiero alcanzar muchas cosas más y tenemos muchos proyectos, pero nada podría ser posible, nada sería tan hermoso si no tengo la presencia de Dios en mi vida. No quiero ir a ningún lado sin la presencia de Dios. mm, Eso es mi motivación más grande, saber que camino y que claro que me equivoco, que claro que tengo tropiezos, que no soy perfecta, que no a todo el mundo le voy a caer bien, que no a todo el mundo le va a gustar sí, mis proyectos, es verdad. pero que yo camino en lo que Dios me ha enviado a hacer. Exacto. Entonces, yo cada día camino con un propósito y siento, ¿sabes que hay algo? Siento que no hay tiempo para perder el tiempo. Hay alguna dificultad, ok, la resolvemos y seguimos adelante, porque hay mucho por hacer, hay Ujú, mucho por escribir, hay mucho por predicar, hay mucho por inspirar. Entonces, no podemos detenernos en pequeños conflictos, en pequeñas cosas, sino que nosotros debemos mirar hacia lo nuevo que Dios tiene. Y es lo que yo les animo hoy, si hablamos de este tema. No nos enfoquemos en problemas mínimos. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua ujú, literalmente. Hay literal, sí. matrimonios que se están ahogando en un vaso de agua. Cuando miras todo lo hermoso que Dios puede tener delante de ti, ya no te enfocas en eso. Y entonces sí, como tú me decías, yo he Balanceado. balanceado y que siempre el balance esté más arriba al Señor, siempre en la balanza tiene que ir mi Dios Todopoderoso, porque Él es el que me guía y Él es el que me usa como instrumento. Y creo que a ti también te Ujú, ha pasado. sí. Ujú. Sí, sí me ha ocurrido momentos de la vida en donde he tenido que pensar que mi dependencia absoluta es del Así Señor. es. Porque sí, siempre hay esos momentos donde tu ego es masajeado, ¿verdad? Como alguien decía, te Sí, dan una palmada en la espalda, te sale el pecho. sí. Em, y ese exceso de motivación puede ser destructivo. Ujú, Entonces Dios siempre como que nos tiene eh, con mantenimiento, ¿verdad? Del ego controlado. ujú. Es importante y siempre saber de quién dependemos. Así es. Porque el exceso de motivación Ujú.
te puede llevar el hecho de que yo puedo, yo lo hago. Yo he escuchado a esas personas, yo lo hago y todo va a estar bien. Incluso alguien que dice, voy a ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser feliz, se concentra y cuando no consigue la felicidad viene la frustración. Entonces, realmente hay que tener cuidado con buscar la felicidad. Como decíamos en un podcast anterior, creo que fue en el primero, no buscamos la felicidad. La felicidad es una consecuencia de una vida transformada, de vivir en el propósito de Dios y de depender exclusivamente de Él. Y si algo tenemos que decir en este podcast es, rinde cada día tus metas al Señor. Amén. Y deja que Él defina tu progreso. Es lindo tener una autoestima elevada, saber quiénes somos en Cristo, una identidad bien definida. Eso es lindo. Pero nunca dejar nuestra vida espiritual de lado. De nada nos sirve enfocarnos en nuestra autoayuda, en nuestra autodependencia, si no dependemos de Dios. O sea, no vamos a lograr nada y todo eso va a ser, a lo mejor te infles y llegues a cosas grandes, pero cuando menos te lo esperas, eso va a explotar y no va a ser sostenible. No hay nada como caminar en la presencia de Dios, buscar su presencia, vivir sus promesas y también conocerle más a Él cada día. Sí, ha sido un tiempo maravilloso. Esperamos que esto haya sido este diálogo, ¿verdad? Haya sido de beneficio, de edificación. Y nunca nos olvidemos que más allá de la autoestima, no autoestima, que es importante, de la autoayuda, del yo, tenemos que desarrollar una vida dependiente del Señor. Así es que el Señor les bendiga a todos. Ha sido una conversación muy linda. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Las cosas como son y esperamos que este tema haya sido de mucha bendición. Busca primero el reino de Dios como dice y todo lo demás va a ser añadido. Así es que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Las Cosas Como Son. Hasta pronto.